Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo: «Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro, en Sidón, se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y sentándose sobre ceniza. Por eso Tiro y Sidón en el día del juicio serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió». Palabra del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Pueden tomar asiento? Queridos hermanos, hoy vemos esta exclamación de Jesús de mucho dolor, también de mucha tristeza, porque las ciudades donde Jesús había dedicado más tiempo, donde había enseñado más palabras de sabiduría, donde había hecho más milagros, fueron justamente Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm, que eran ciudades que estaban en la orilla del lago de Galilea. Y Jesús les promete que ellas quedarán sepultadas, ¿no es cierto?, precipitadas hasta el infierno, y que van a ser juzgadas con mucho rigor, mucho más que las naciones paganas, como por ejemplo menciona acá Tiro y Sidón, que eran pueblos que quedaban en la orilla del mar Mediterráneo y estaban habitadas por personas que eran paganas. Pero según Jesús, si ellos hubieran recibido todos los favores de la evangelización del mismo Cristo, entonces se hubieran convertido. Y de hecho, Cafarnaúm quedó perdida más o menos como al siglo IV, V después de Cristo, desapareció y quedó sepultado en el olvido hasta un tiempo atrás, ¿no es cierto?, en que unos arqueólogos franciscanos lograron descubrir, por los indicios que tenían de la misma escritura, dónde estaba Cafarnaúm. Inclusive se descubrió dónde estaba la casa de la suegra de Pedro, que era el recinto donde se reunían los primeros cristianos. Y hay muchos registros arqueológicos de que verdaderamente esa era la casa de Pedro y el lugar primero donde se reunían casi siempre los cristianos. Fue como el primer Vaticano, por decir así, en vida de Jesús mismo y en la primera etapa de la Iglesia. Sin embargo, ¿de qué sirve escuchar tanto la palabra de Dios, recibir tantos favores del Señor, si nuestra respuesta es nula o prácticamente es indiferente frente a tantos signos de amor y tantas gracias que Él nos da, pero que pasan como el agua entre los dedos, ¿no? Pasan en vano. Entonces, mucho mejor es recibir esta palabra con cariño, con buena acogida, y de esa manera recibimos nuestra salvación. Porque el que acoge la palabra de Dios recibe justamente a Jesús. Eso hoy día es muy importante porque, yo no sé por qué acá no está la Biblia, pero este mes de septiembre es el mes de la Biblia. Y durante todos los días hemos tenido acá la Sagrada Escritura.
¿Recuerdan ustedes que siempre estuvo la Biblia acá? Bueno, entonces esa Biblia debería haber estado hoy, principalmente 30 de septiembre, porque hoy es San Jerónimo. Y el mes de septiembre es justamente el mes de la Biblia en honor a San Jerónimo, que nos enseñó a amar la Biblia. Es el santo que más amó la Biblia. Él, claro, cuando era joven, estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo, llevaba una vida un poquito pagana, bastante mundana, pero se convirtió. Llevó una vida de penitencia mucho tiempo y después se enamoró completamente de la Escritura, de la palabra de Dios, y se preparó. Aprendió el griego, porque la Biblia estaba escrita en una buena parte en griego y también el hebreo, lenguas antiguas, para entender la palabra en su idioma original. Se fue a Belén, estuvo en la cueva de Belén donde nació Jesús y estuvo ahí años y años tratando de traducir la Biblia y comentarla desde el griego y el hebreo hasta el latín, que era el idioma oficial que se conocía en aquella época, el latín. Entonces la primera traducción, que se llama Vulgata, al latín se la debemos a San Jerónimo y es la traducción oficial de la Iglesia hasta los días de hoy. Entonces San Jerónimo tenía un amor tan grande por la Escritura que él decía: así como en la misa nos preocupamos de que no se pierda ninguna partícula del cuerpo de Cristo, tampoco deberíamos perder ninguna palabra de la Escritura que se lee en cada misa. No sé si se entiende lo que dije, un poco largo, pero tiene razón, ¿no es cierto? A veces los católicos, y con muy buen motivo, nos preocupamos de que ningún pedacito de la hostia se caiga al suelo. Y es justo porque en la hostia está Jesús. Y en cada partícula de la hostia está Jesús. Entonces es muy importante, ojalá, comulgar en la boca. Sobre todo ahora que ya se acabaron estas restricciones de la pandemia prácticamente, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Chile es el último país que sigue ocupando mascarilla y pases de movilidad, pero mañana se acaba esto. Mañana, 1 de octubre, se acaba, ¿ya? Que a voluntario, si ustedes quieren, pueden seguir usando la mascarilla, no hay problema, pero por lo menos no es obligatorio legalmente, ¿no? Entonces, hasta ahora también algunas personas tenían esta costumbre de recibir la hostia en la mano. ¿La Iglesia lo permite? Sí, pero es mucho mejor recibir la hostia en la boca, porque así ninguna partícula del cuerpo de Cristo queda en la mano, directamente se recibe en la lengua y es un signo de cariño, devoción y amor al cuerpo de Cristo. No se debe perder ninguna partícula del cuerpo de Cristo. Y San Jerónimo decía, así como le tenemos amor a la Eucaristía, debemos amar la palabra de Dios también. Entonces, es muy bueno, si yo voy a misa, no llegar tarde a la misa, ¿no es cierto? Porque eso pasa siempre los días domingos, fíjense, ¿no? Uno está el día domingo, en el momento de la prédica, y todavía hay gente que viene llegando. ¿Y qué pasa si llega tarde a la misa? Se pierde la palabra de Dios, ¿cierto? Escuchar la Biblia. Y uno viene a la misa a escuchar la palabra de Dios también, no solo a comulgar. Entonces, hermanos, tiene razón San Jerónimo. Las palabras que vienen de la Escritura son palabras divinas, porque aunque haya sido escrita por personas de carne y hueso, igual que nosotros, estas personas fueron inspiradas por Dios. Eran como un pincel para Dios, ¿no? Como un lápiz en las manos de Dios. Entonces, todo lo que leemos en la Escritura es una palabra que viene de Dios. El autor final es Dios mismo, aunque haya sido escrita por Lucas, por Mateo, por Pablo, por Judas, no importa. El autor de la Biblia es el Señor, y quien recibe la palabra de Dios recibe a Jesús mismo, porque Jesús es la palabra de Dios encarnada, hecha hombre, y que se nos manifiesta de un modo precioso a través de la Escritura, del Antiguo Testamento, pero sobre todo del Nuevo Testamento, es decir, los 4 evangelios y las cartas apostólicas y también el Apocalipsis.
Entonces, qué maravilla es recibir la palabra de Dios y meditarla cada día, porque ahí nos alimentamos con la sabiduría misma de Dios. No hay ninguna otra noticia que sea siempre buena, actual y renovadora para nosotros, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver noticias, siempre noticias que nos incomodan, noticias que nos angustian, incluso como la posible guerra que hay ahora. Es una guerra que puede transformarse, escalar y ser una guerra nuclear incluso, ¿no? Entonces, estamos asustados con las noticias que hay, ¿no? Y por ahí dijeron que pueden venir otras pandemias en el futuro, se avecina una crisis económica que va a ser terrible también en el mundo entero. Entonces, el mundo nos está llenando de malas noticias. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Descansemos en una buena noticia, hermano. Aquí tenemos el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia. ¿Y cuál es esa noticia? Que Jesús nos ama. Jesús murió y resucitó para darnos vida, para salvarnos, para tomarnos de la mano y sacarnos de esta postración espiritual que es el pecado y comenzar una nueva vida de hijos de Dios. Y para que esta vida se vaya manifestando en cada uno de nosotros, es muy importante leer la Biblia, meditarla, escuchar la palabra. Y en la misa siempre estamos escuchando la palabra de Dios. Fíjense que si un católico viniera a la misa todos los días del año, los 365 días del año, en 3 años ya habría escuchado toda la Biblia. ¿Sabían eso? Claro, en 3 años uno logra escuchar toda la palabra de Dios en las lecturas que se hacen acá en la misa, que además se comentan en la prédica. Entonces, esto es una maravilla, amar la palabra de Dios. Por último, San Jerónimo tenía un gran amor y consideración por las mujeres consagradas, las religiosas. Él tenía gran confianza en unas colaboradoras que siempre estuvieron a su lado, ayudándole a traducir la palabra de Dios. Algunas colaboradoras, una de ellas se llamaba Paula, que tenía una gran fortuna y le dio toda esa fortuna, y él construyó unos conventos para monjitas y también para religiosos. Y entonces a todas estas personas, especialmente a las mujeres que eran más dedicadas, les enseñó griego, hebreo y también a leer e interpretar la Biblia. Entonces eran mujeres muy estudiosas, grandes intelectuales que ayudaron a San Jerónimo. Entonces, qué bonito, ¿no? Estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo, donde nunca se pensaba que la mujer podía tener este papel dentro de la sociedad. Hoy estamos acostumbrados que también las mujeres van a la universidad, también están en puestos de trabajo, y antiguamente no era así. Si ustedes se remontan 50 años atrás, 100 años atrás, no, las mujeres solo estaban en la casa. Entonces eso está bien, que la mujer trabaje en la casa. Yo personalmente creo que la labor más importante que tiene una mujer cuando se casa, cuando forma una familia, es su casa, ¿no? Son sus hijos, es su marido, es su hogar, educar a sus hijos, estar cerca de ellos. Muy bonito eso, es muy importante. Pero también si la mujer trabaja y puede congeniar ambos trabajos, el doméstico, familiar, junto con el profesional, es una maravilla, ¿no? Porque las mujeres tienen mucho que ofrecer a la sociedad. Eso es lo que dice el Papa Juan Pablo II en una carta llamada Mulieris Dignitatem, sobre la dignidad de la mujer. Entonces, San Jerónimo no solo es un gran apóstol de la Biblia, sino que él es un precursor en todo esto que hoy día llamamos la dignidad de la mujer, ¿ya? Que es distinto al feminismo contemporáneo. La dignidad de la mujer solamente la puede dar Jesús. Porque ustedes ven, cualquier otra religión del mundo no respeta la dignidad de la mujer como sí lo hace Jesús. Jesús es el que elevó más la dignidad de la mujer, ¿ya? Por eso Jesús también tenía discípulas, colaboradoras, y
Se dejó de pensar ese prejuicio, ¿no? Ese preconcepto de que las mujeres eran malas en el fondo porque eran descendientes de Eva, y Eva fue la que trajo el pecado al mundo. Así pensaban los judíos, así piensan los musulmanes, y por eso tratan de esa manera a sus mujeres, ¿no? Como lo vemos, con esa discriminación. Entonces, Jesús es el que realmente libera a la mujer de los preconceptos sociales, pero sobre todo del pecado. Y la primera mujer liberada del pecado, digamos así, pre-redimida por los méritos de Cristo, es justamente la Santísima Virgen María, la Inmaculada. Ella es inmaculada, pero también es salvada por Jesús. Por sus méritos de su pasión, muerte y resurrección, Él logró que la Virgen, en primer lugar, fuera inmaculada, sin mancha. La liberó del dominio del pecado y de la muerte. Entonces, Jesús ama a las mujeres. Por eso tuvo tantas discípulas. Por eso también en la Iglesia Católica vemos cómo las mujeres muchas veces sacan adelante la obra de la Iglesia, en la evangelización, en la catequesis, en el trabajo mismo que hay que hacer para mantener la Iglesia, todo eso, ¿no? Entonces es porque Jesús ama y confía en las mujeres. Y así también lo hizo San Jerónimo. Entonces San Jerónimo es un gran apóstol y patrono para todas las mujeres que quieren ser discípulas de Jesús y aprender a conocer mejor la Sagrada Escritura. Aquí está, hermanos, la fuente de nuestra sabiduría, de nuestra felicidad, de nuestra salvación, porque quien recibe la palabra de Dios recibe a Jesús. Y por último, lo que dice Jesús también es: quien a ustedes los recibe, a mí me recibe. Entonces, si uno recibe a un mensajero de Jesús, es decir, a alguien que predica la palabra de Dios, entonces está recibiendo a Jesús. Y si alguien los rechaza a ustedes, dice el Señor, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, al Padre eterno. Entonces, por último, y ahora sí termino, yo les recomiendo que ojalá ustedes se habitúen a escuchar más la radio Madre de Dios, porque aquí en nuestro pueblo, en San José de la Mariquina, tenemos una radio católica, y en esta radio se transmite la misa, se transmite también, ¿no es cierto?, música católica y la palabra de Dios siempre. Así que ese consejo y recomendación les dejo. Así sea. Amén.